En el capítulo anterior mostramos imágenes de nuestra visita al Parque Nacional Patagonia, en el portal Cañadón Pinturas. Desde allí tomamos rumbo hacia la provincia de Chubut. El primer tramo fue hasta la ciudad de Sarmiento, donde nos detuvimos en unas cuantas ocasiones para ver especies. Muy comunes son las agachonas, aunque a veces pasan desapercibidas con su plumaje críptico. Algunas nos toleraron al detenernos cerca. Varias estaban con pichones pequeños, más difíciles aún de ver si uno no se fija con atención a los movimientos entre la hierba a los lados de la ruta. Cerca de Sarmiento, unas lluvias habían llenado de agua las cunetas al costado de la ruta y desbordado un arroyo. Varias aves acuáticas vimos allí, como esta familia de pato vero con sus pichones recién nacidos. Otros anseriformes más encontramos, como unas parejas de coscorobas. También algunos patos maiceros. Y lo mejor fue hallar a una familia de acauquén común, que tenía a sus hijos bastante crecidos. Se alcanza a diferenciar el sexo de las crías, con el macho adquiriendo de a poco el plumaje blanco que los diferencia del marrón de las hembras. Continuamos de Sarmiento hasta la Reserva Natural Punta Tombo, donde se encuentra una importante área protegida que ampara principalmente a la mayor colonia de pingüino patagónico, conformada por más de 200.000 parejas reproductoras. Se paga una entrada para acceder y se debe transitar exclusivamente por un largo sendero entablonado de 1.500 metros de longitud. Este camino atraviesa la pingüinera, donde cada pingüino tiene prioridad de paso y obviamente está prohibido tocarlos, por la seguridad de ellos y la de los visitantes. Otros seres viven en ese ambiente, y vimos varios reptiles, entre ellos el matuasto, una robusta lagartija. Los chingolos son bastante comunes, andan en el suelo y en los arbustos. Prestando un poco más de atención, notamos que estaban algo alertas, y luego iban hacia las ramas internas de un arbusto, pegado a la senda. Descubrimos que tenían su nido y se alternaban en el cuidado de sus pequeñas crías, dándoles calor con su cuerpo. No parecían muy afectados por nuestra presencia. De todos modos, los observamos por unos instantes y los dejamos tranquilos. Esos arbustos son recorridos por otras aves, que suelen ser bastante elusivas. Otras más grandes y confiadas, como el chimango, son fácilmente visibles. Toda una gran porción de la estepa costera está repleta de pingüinos, que aprovechan para descansar, interactuar entre ellos y sobre todo ir a sus nidos. Estos son huecos en el suelo, a veces al descubierto y muchas veces debajo de los arbustos, que les brindan sombra y reparo.
A mediados de diciembre los pichones son pequeños y tienen el cuerpo cubierto de un fino plumón gris oscuro. Es común ver a uno de los adultos cuidándolo, mientras el otro es muy posible que esté en el mar buscando alimento. Las parejas que nidifican bajo los arbustos o en lugares más protegidos tienen mayor éxito reproductivo según se ha constatado. Otro gran número de pingüinos descansa en la costa y socializa luego de sus incursiones de pesca. Al final de la pasarela está en una saliente rocosa de color rojizo, donde se concentran varias especies costeras. Entre las rocas cubiertas de algas se pueden encontrar más grupos de pingüinos. En aguas cercanas flota, a la vez que descansa, un grupo de maca grande, también conocido en el sur como wala. Entre ellos pasó un quetro cabeza blanca, una especie endémica de Argentina y casi exclusiva de la provincia de Chubut. Punta Tombo es un lugar donde habitualmente se lo puede ver, casi siempre en la zona donde termina el sendero. Suele descansar en las rocas o andar por las playas. Entre esas rocas andan los ostreros, buscando moluscos expuestos al bajar la marea. Extrae sus cuerpos usando su pico largo y robusto para separar las valvas. Una especie oportunista que se les rebusca allí es la gaviota cocinera. Desde un mirador donde hay una bandera argentina se tienen buenas vistas del entorno, en especial de la playa y el mar. Muchas aves descansan o transitan por la costa arenosa, como pingüinos, gaviotas y patos, entre otras. A unas decenas de metros de allí está la casilla de los guardaparques. Desde ese lugar también se tienen muy buenas vistas, sobre todo del mar y la península rocosa donde termina el camino. Nuevamente desde allí vimos muchos pingüinos y un grupo de petrel gigante en el agua, con otros que sobrevolaban el lugar. De a poco vamos retornando. Debajo de la pasarela, en algunos sectores, los pingüinos suelen descansar a la sombra. En tanto que en algunos nidos se pueden ver de cerca los pichones, siempre y cuando uno de los padres no obstaculice la visual, ya que siempre están cuidados por uno de los mayores. De a ratos nos detenemos en nuestra marcha y apreciamos la actividad de los pingüinos en sus incontables nidos, que se dispersan por cientos de metros. La población de estas aves es muy grande, no faltan nunca los que perecen y yacen cerca de las nidadas. Es algo normal que esto suceda, aunque algún visitante puede quedar impresionado. Es muy curioso ver caminar entre los pingüinos a grupos de guanacos, que hacen su vida normal,
sin perturbarse en absoluto entre ellos. Cerca de finalizar el sendero, se asomaron tímidamente por pocos segundos de entre los arbustos un par de martinetas. Buscamos una buena perspectiva y como nos quedamos quietos, se dispusieron a comer brotes de hojas. Fue una interesante caminata de observación por la pingüinera, aunque algo complicada para la filmación por el viento incesante. Nos quedaba almorzar y ver algunas especies que andaban cerca del estacionamiento de vehículos. Entre los que no se escabulleron estaba un vistoso macho de comecebo andino. Y un jote cabeza colorada que sobrevolaba el lugar. La reserva cuenta con excelentes instalaciones, con baños espaciosos y súper limpios, así como también un centro de interpretación y una cafetería. Allí hay muchos dioramas, mapas, esquemas e información sobre las especies que habitan la estepa, la costa y el mar, haciendo énfasis en el pingüino patagónico.
Con estas imágenes nos despedimos de Punta Tombo. En el próximo capítulo podrás ver el último video de esta serie, de nuestro camino hacia el norte, saliendo de la Patagonia y visitando el sur bonaerense. No te lo pierdas.